Es un procedimiento en el cual va a medir la deformación radial, transversal y muscular. Y esto nos va a ayudar a saber que cuando el músculo esté estimulado eléctricamente, la magnitud de estos cambios y el tiempo en el que se van a producir permiten obtener información sobre las características mecánicas de acuerdo a cada tipo de fibra y de tipo de músculo. En cuanto a la revisión de los procedimientos, pues va a ser una máquina o un software, como lo quieran ver, que nos va a suministrar datos sobre parámetros como la magnitud del desplazamiento radial, tiempo de respuesta a latencia, tiempo de contracción, tiempo de mantenimiento de la contracción y tiempo de relajación. Todos estos van a ser bajo criterios estandarizados e individualizados a cada contracción y cada tipo de fibra. Además, la utilización de estos valores podemos obtener de cada señal características más precisas de los grupos deportivos y así poder añadir otras variables que explicaremos a continuación. Como ven en la gráfica, aquí se muestran cada uno en qué parte va a actuar cada uno de estos conceptos que se mencionaron y posteriormente les voy a explicar de qué consiste cada uno. La TD va a ser la representación en el tiempo que va a tardar la estructura muscular analizada en alcanzar el 10% del desplazamiento total. ¿A qué nos referimos con esto? Nosotros entendemos que como alternativa a este criterio, el TD debe ser evaluado especialmente en investigación y desde el inicio de la deformación radial hasta el final del incremento en exponencial inicial. El TC va a ser, como ahí lo dice, el tiempo desde que termina la TD hasta alcanzar el 90% de la deformación máxima. Con esto nos referimos a que la utilidad y a que pues ambos se van a complementar. Y en cuanto hablando del valor del ABC, va a ayudar a discriminar el perfil de los jugadores. Este es muy importante debido a que nos va a permitir, entre otras cosas, discriminar perfiles, estimar de forma indirecta fibras dominantes en una estructura muscular o niveles de activación y fatiga durante un entrenamiento, lo cual va a ser de suma importancia en cuanto a estándares o en el momento en que nosotros queramos imponer rutinas a ciertos competidores o jugadores específicos. Hablando de la TS, pues su valor como tal nos va a representar el tiempo en que se va a mantener la contracción del músculo. Se calcula determinando el tiempo que transcurre desde que la deformación que alcance el 50% de su valor máximo y observando el tiempo en el que va a transcurrir hasta que los valores de deformación vuelven a los valores de un 50%. Explicando lo que viene en la gráfica a continuación, pues tenemos que saber que el valor de contracción o velocidad de respuesta nos va a ayudar a medir diferentes tipos de fibras musculares. Esto va a representar la magnitud de la deformación radial en el tiempo. Quiere decir que los criterios de valoración pueden cambiar en función de los principios que más interesen al investigador. Los valores de BR serán más bajos en deportistas de resistencia, los cuales van a poseer un elevado porcentaje de fibras tipo 1, y aumentarán en deportistas de potencia y velocidad en los que predominan las fibras de tipo 2. De igual manera, estas diferencias las vamos a ver en la gráfica, donde se van a comparar los valores a las velocidades de deformación de 38 deportistas de modalidades deportivas totalmente diferentes, para que nosotros comparemos el valor y, como ya se explicó previamente, pues de acuerdo a la disciplina va a ser el uso de diferentes fibras y los diferentes valores. Ahora, en cuanto a la utilidad de estos parámetros, una de las principales utilidades del método es la posibilidad de analizar y comparar músculos o estructuras musculares completas que permitan detectar asimetrías musculares, que en el caso de ser elevadas o mantenidas en el tiempo pueden ser fuertes de lesiones si no son compensadas o controladas. Hablamos de lo que se denomina simetrías laterales y simetrías funcionales. Las laterales, vamos a hablar de comparaciones del mismo músculo en ambos lados del cuerpo. Mientras que cuando hablamos de las diferencias entre los valores de DM de ambos lados en un sujeto sedentario podría llegar al 70%.
Su cálculo se va a realizar de acuerdo con el siguiente algoritmos específicos y bueno, en cuanto a la simetría funcional, esta va a hacer referencia al equilibrio que debe existir entre estructuras musculares de los diferentes planos, estructuras o articulaciones. En la continuación, el procedimiento de esta medición, pues principalmente tenemos que entender que se va a utilizar un sensor mecánico de alta precisión colocado directamente sobre la piel a una presión constante y preestablecida para cada protocolo. Los creadores de esta herramienta propondrían inicialmente presiones previas del extremo del sensor. Este sensor debe estar colocado de manera perpendicular al vientre muscular y orientado hacia su potencia de desplazamiento del vientre muscular. De esta forma, vamos a asegurar la detección de las mínimas modificaciones que puedan ocurrir dentro de nuestro músculo. La contracción responde a una corriente eléctrica bipolar de 1.000.000 milisegundos de duración e intensidad constante o creciente. De igual manera, pues hay que explicar que lo relevante es que para una buena medición tenemos que cumplir ciertos criterios metodológicos y estos criterios metodológicos se van a explicar a continuación. El primero de ellos hablaríamos sobre la posición que van a estar del segmento a evaluar y esto pues se refiere a los cambios en la posición de los segmentos cambian en el ángulo de la articulación, por lo cual es importante la posición ya que van a modificar la respuesta. Punto de colocación del sensor, este debe estar colocado en la posición más prominente del vientre muscular, como dijimos, de manera perpendicular, y en el punto medio entre los dedos electrodos por el que recibe el estímulo eléctrico. La posición del sensor, es muy necesario asegurar que el sensor se va a colocar en la zona de máxima deformación y perpendicular a la dirección que seguirá la deformación radial tras la estimulación del músculo. La recuperación entre cada estímulo, en el caso de que se empleen descargas incrementales hasta alcanzar el máximo valor de DM, es necesario espaciar cada estimulación para evitar el fenómeno de activación tetánica de cada músculo. El de fatiga muscular, esto nos referimos que en las ocasiones en las que se quiera considerar este factor como un elemento a evaluar, debemos tener en cuenta que la fatiga supone un elemento distorsionador de la contracción muscular, por lo cual es de suma importancia. Hablando de la fijación de los segmentos, la evaluación debe corresponder a una contracción isométrica, que por lo que no fijar el segmento evaluado puede tener una contracción isométrica que afecte el valor de nuestro DM. Y finalmente la temperatura muscular, pues en cuanto a la experiencia que han tenido en algunos estudios, nos va a mostrar que caídas importantes de la temperatura del músculo reducen los valores de velocidad de contracción y de formación, a la vez que tienden a incrementar los valores de mantenimiento de la contracción y tiempo de relajación. A continuación les presentaremos un caso clínico. Pues se trata de un paciente de sexo masculino, es deportista, caucásico de 17 años de edad, normotenso, quien acude al centro médico deportivo con la intención de evaluar su respuesta muscular. Esto debido a querer realizar un registro y poder mejorar su rendimiento como deportista. El objetivo principal es medir la respuesta tensiomográfica aguda en un joven futbolista de élite, tras un entrenamiento de fuerza enfocado a la musculatura de la rodilla con sobrecarga excéntrica. Los dos dispositivos de entrenamiento utilizados para los entrenamientos planificados se caracterizan por permitir la sucesión de acciones concéntricas y excéntricas, siendo en ambos casos un ergómetro con volante de inercia. Estos dispositivos se basan en la realización de una acción concéntrica muscular que permite el movimiento de un volante de inercia. Seguidamente, el sujeto debe desacelerar este volante frenando el movimiento contrario gracias a una acción muscular de tipo excéntrico. El hecho de realizar la acción excéntrica sobre un desplazamiento angular menor y, por tanto, con un mayor torque que durante la acción concéntrica, el ejercicio se lleva a cabo con la sobrecarga excéntrica. En este sentido, en el caso del ejercicio de leg curl, los sujetos desarrollan una flexión de rodilla bilateral en posición de decúbito prono, acelerando el volante por la acción concéntrica de los isquiotibiales y seguidamente desacelerando con una acción excéntrica de este mismo grupo muscular. En este caso, la instrucción fue la de aplicar el máximo esfuerzo desde una posición de extensión de rodilla
hasta una flexión de 130 o 140 grados. A continuación, durante la fase de vuelta al inicio, se comienza la fase de frenado al pasar la posición de 90 grados, continuando con la fase excéntrica, hasta que las rodillas están en la posición de extensión. Respecto al ejercicio de media sentadilla, la fase excéntrica se produjo hasta una posición de 90 grados, gracias a la acción bilateral de ambos cuádriceps, fundamentalmente, para, seguidamente, mediante una acción a máxima velocidad, proceder con la acción concéntrica, hasta que ambas rodillas se encontraban en posición de máxima extensión. En ambos casos, cuando el volante se paraba, se comenzaba el siguiente ciclo. Y pues bueno, aquí tenemos los resultados. La medición de las propiedades contráctiles del músculo se llevó a cabo mediante el análisis de la curva desplazamiento-tiempo. Utilizamos la técnica de la tensiomiografía. Las principales variables de medidas en este proceso fueron el desplazamiento radial máximo, a que nos vamos a referir como dm, el tiempo desde que se produce el estímulo eléctrico hasta el 10% del dm, el tiempo desde el 10 al 90% del dm durante la fase ascendente de la curva, el tiempo entre el 50% del dm en ambas partes de la curva y el tiempo desde el 90 al 50% del dm en la fase descendente de la curva, siendo en este caso los resultados reflejaron un descenso de todos los tiempos de contracción y solamente fueron significativos en TC, en TS, en TD y en la siguiente prueba en TR y en TD. Finalmente, con base en los datos obtenidos, podemos concluir que la carga planificada para el entrenamiento permite una activación de la musculatura implicada, no desarrollándose en ningún caso una respuesta tensiomiográfica asociada a fatiga muscular local. Ahora vamos a estar hablando sobre la especificidad de las diferencias contráctiles musculares. Sabemos que la genética influye mucho en cómo van a evolucionar nuestros propios músculos, pero también nuestros músculos cambian significativamente su volumen, forma y capacidad mecánica como respuesta adaptativa a la edad, a la actividad física que realicemos o la función de rol que tienen asignados en su vida de relación. Por eso se han realizado muchos estudios sobre el polimorfismo que hay con respecto a los músculos humanos y uno de ellos trata sobre el perfil del deportista y su verdadero potencial en el rendimiento. Este nos habla sobre la presencia de la alfa-actinina 3 y la respuesta tensiomiográfica de 75 jugadores de la Superliga Española de Voleibol Masculina. En este se demostró que el genotipo XX, supuestamente vinculado a deportistas de residencia, no influye negativamente en la capacidad de contraer rápidamente los músculos extensores y flexores de la rodilla. La diferencia en la respuesta mecánica de distintos músculos también es otro punto que tenemos que tratar. En él entendemos que en la evaluación muscular lo más importante es determinar la diferencia existente entre cada músculo. Hay una clasificación de la musculatura que organiza los músculos en gravitatorios y antigravitatorios, que son los posturales. Los músculos antigravitatorios son responsables de oponerse a la acción de la gravedad durante la actividad diaria del ser humano. Es lo que conocemos como la actividad muscular tónica, que se diferencia de la actividad fásica, que es la que nos permite movernos en el espacio, y la actividad muscular tónica mantenida a través del tiempo es lo que llamamos tono muscular y tiene como base estímulos nacidos en el mismo músculo. Son las fibras intrafosales del uso neuromuscular y en receptores que están ubicados en varias partes del cuerpo, como los músculos del cuello, el oído interno, los ligamentos, las cápsulas articulares. En consecuencia, la composición muscular de ambas musculaturas cambia significativamente, de forma que los músculos antigravitatorios tienen un mayor porcentaje de fibras tipo 1 que los gravitatorios, ocurriendo lo contrario en relación con las fibras tipo 2. Por eso tenemos que determinar las características de uno y otro. Y es bastante sencillo. Y por eso uno de los trabajos que ha sido publicados en el artículo en el que nos basamos miden 5 músculos de un sujeto
que fueron seleccionados por las características de sus fibras. Estos son el cuádriceps y el bracorradial versus el sóleo, gemelos y tibiales, y donde la velocidad de formación, que es la normalizada, se utiliza como parámetro comparativo. Ahí pudimos saber que el cuádriceps y el bracorradial tienen una velocidad de formación muy elevada que los músculos menos explosivos, que son el gemelo, tibial y sóleo. También se han dado otros estudios en el que se utilizan pequeñas muestras de mujeres muy jóvenes en las que se trata de evaluar la diferencia entre distintos músculos, los extensores del tronco, el erector espinal versus los flexores del tronco, recto abdominal y oblicuo externo del abdomen. Ahí vamos a notar claras diferencias entre los músculos que estamos analizando, donde el erector espinal presentó valores más bajos y pues se mostraron valores más bajos en musculatura extensora del tronco que los músculos flexores del tronco. Estos son uno de los tantos estudios. Pues aquí también volvemos a recalcar el hecho de que pues la actividad tónica, pues lo primero que tenemos que recordar sobre este tipo de actividad es el hecho de que se relaciona con el tono muscular. Si realizamos mucha actividad tónica a través de mucho tiempo, creamos tono muscular, y eso lo hacemos por medio de los estímulos que damos al mismo músculo. O sea, es un tipo de actividad directa y dirigida hacia un objetivo específico. Otro punto a tratar son las condiciones en las que se encuentra el músculo. En esta vamos a tratar el hecho de que las respuestas se ven alteradas cuando las condiciones en las que se encuentra el músculo son modificadas. Dependiendo de qué tipo de condiciones le demos a un músculo, es como este se va a lograr desarrollar. Esto ya lo demostramos en casos de fatiga muscular, pero también la vemos modificados cuando alteramos de forma artificial las condiciones del músculo esquelético. Vemos eso en casos de contracción o cómo reacciona este ante factores como el calor, el frío y los masajes. El efecto que tiene el frío sobre los músculos se estudió en 12 jugadores profesionales de fútbol. Fueron sometidos a sucesivas inmersiones en agua fría y demostramos cómo disminuía progresivamente tras cada inmersión su DM. Además de esto, aumentaba la rigidez y el entumecimiento muscular. También notamos incrementos de la tensión. Y pues esto fue uno de los datos que conseguimos. Otra situación en la que un músculo cambia significativamente su estado es tras una realización de un masaje. Podemos ver increíbles investigaciones sobre este hecho, porque el masaje puede disminuir el tono muscular. Sin embargo, los cambios de respuesta muscular por efectos de 30 minutos de masaje no se manifiesta igual en todos los tipos de músculo. Hay una reducción significativa de la respuesta muscular que no se repite en los gemelos. En los gemelos sí aumenta mucho la respuesta. Con respecto al efecto de la edad, podemos ver que las características morfológicas y neurales de la musculatura, así como su capacidad contráctil y sus peculiaridades biomecánicas, evolucionan con la edad. Se han realizado muchos estudios acerca de esto. Por ejemplo, un estudio trata sobre 80 personas que estaban entre los 6 y los 77 años de edad, donde se demostró la existencia de que hubo cambios significativos en los valores del cuádriceps. En todos ellos, los valores aumentaron con la edad. Pasaban de 20-25 metros a 30 o incluso 40 metros por segundo, según el músculo que evaluaras. O sea, que aumentaban sus cantidades. También observamos que disminuían en algunos casos con el envejecimiento y pues la disminución a la actividad física. Entonces la edad también tiene sus consecuencias en la respuesta muscular durante los primeros años de vida. Por eso, si vemos la evaluación muscular en niños, al testar 6 tipos diferentes de músculos, observamos que los valores de 10 de estos eran mucho más rápidos y otros eran mucho más lentos. O sea, que la edad determina mucho qué tipo de valores nos van a brindar en las pruebas. Otra cosa es que los niños más rápidos presentaron tiempos de respuesta y contracción cortos que se correlacionaban con el resultado del tiempo de la carrera de velocidad. Y pues
aunque no se comenta, entendemos que es necesario tener información sobre el volumen muscular y la sección transversal de esa musculatura para poder concretar de forma más fina las razones por las que algunos músculos dieron valores más altos entre los niños más rápidos. Otro tema a tratar es la especialización deportiva. ¿Cuáles son las adaptaciones crónicas de la musculatura? En este entendemos el hecho de que el campo del deporte en su aplicación en la caracterización de la respuesta muscular en las diferentes modalidades deportivas. Hay muchas diferencias entre los diferentes tipos de deporte, incluso entre las disciplinas de una misma modalidad deportiva. Aquí se obliga a una especialización tan elevada que solo determinados y muy escasos sujetos podrán ser eficaces en cada caso. Por eso tenemos que conocer el perfil idóneo de deportistas eficientes para cada modalidad. El conocer el perfil, el tipo de musculatura, sus capacidades, ocupa una posición muy importante entre los factores discriminantes y condicionantes para que una persona tenga éxito en el deporte que se propone. La herencia genética, las funciones de cada musculatura condicionan siempre su respuesta y eficacia mecánica. Además de esto, la respuesta adaptativa a años de entrenamiento deja una huella importante en la estructura musculatura, en la estructura de los músculos. Por eso es muy posible de detectar muchos años después de abandonar la práctica deportiva si una persona realizó o no actividades físicas. Además de esto, también vamos a estar hablando del balance muscular. Aquí también retomamos el hecho de que la respuesta adaptativa tiene una gran parte y una gran importancia con respecto a las características musculares que adquiere una persona y cómo éstas no son abandonadas con el transcurso de los años. En el caso del balance muscular, sabemos que con la práctica continua de una actividad vamos a tener adaptaciones morfofuncionales específicas. En ocasiones estas no se ajustan a la mecánica y configuración por la que se diseñó el cuerpo humano. Esto provoca que la mayoría de las veces, inconscientemente, las personas traten de compensar el trabajo de un músculo que ya está en déficit con la acción de otros músculos que están más desarrollados o en mejor estado. De no ser así, aquí tenemos asimetrías o alteraciones del balance muscular. Es importante analizar esas asimetrías laterales y funcionales. Por ello, la asimetría funcional hace referencia a la asimetría entre músculos agonistas y antagonistas. Por ejemplo, un cuádriceps versus un bíceps sural e isquiotibiales. O entre músculos sinergistas, un vasto medial y un vasto lateral del cuádriceps. En este caso, la diferencia de valores debe superar el 35% para poder considerar que esto resulta perjudicial o que indiquen situaciones potencialmente peligrosas en determinadas situaciones. Por ejemplo, que haya un cambio de respuesta muscular tras un esfuerzo muy intenso. Además de eso, también tenemos el sobreuso funcional de estructuras musculares, las lesiones deportivas, algunas enfermedades, ya sean musculares o no, traumas, sedentarismo, son fuentes desencadenantes de esas anomalías musculares. Por eso tenemos que tener un control minucioso y continuado, especialmente durante la rehabilitación. Por eso ocupamos técnicos deportivos y profesionales sanitarios. Bueno, yo les voy a hablar un poco acerca de la tensimografía. Y como introducción vamos a tener que la tensimografía se va a presentar como una herramienta no invasiva de alta precisión que nos va a permitir evaluar pues, la respuesta mecánica de estructuras musculares superficiales. La evaluación muscular mediante la tensimografía va a seguir un protocolo rápido que no va a requerir la realización de ningún esfuerzo físico del sujeto que está siendo evaluado. Y pues como mencioné, esta va a permitir evaluar todos los músculos superficiales. Cabe recalcar que se proponen pues diferentes cosas como lo que propuso Rodríguez Matoso, que para garantizar la máxima fiabilidad en medidas repetidas va a ser necesario seguir un protocolo de medición que no vaya a alterar la respuesta muscular. También la colocación del sensor y la relajación completa del músculo van a ser aspectos fundamentales para que esto se realice de una manera correcta.
Bien, entonces, como se mencionó, la evaluación muscular mediante la tensimografía va a seguir un protocolo rápido que no va a requerir la realización de ningún esfuerzo físico. Se desarrolla sin provocar fatiga ni alterar las rutinas programadas en el entrenamiento del deportista, lo que va a suponer una de las ventajas pues, más interesantes del método. Esta va a ser una herramienta inocua, no agresiva ni invasiva, en la que el evaluado solo es sometido a estimulaciones eléctricas de moderada o baja intensidad. Es decir, pues nos va a permitir evaluar de forma individual todos los músculos superficiales, respondiendo así a las demandas específicas de la modalidad deportiva o a las necesidades puntuales del deportista, y así nos va a dar información sobre pues, la respuesta aguda y crónica del músculo a las distintas cargas de entrenamiento, ya sea fuerza, resistencia, velocidad, flexibilidad, etc. Y esto va a tener una independencia de sus características internas, su estrado de entrenamiento o su nivel de aplicación. Esta nos va a ser útil para el control de aspectos relacionados con características morfológicas y funcionales de las estructuras musculares analizadas en diferentes condiciones y poblaciones. Algunos ejemplos serían información son los trabajos como la estimación indirecta del tipo de fibra dominante en el músculo, el control de los cambios en la respuesta aguda muscular, potenciación, rigidez, fatiga o recuperación en diferentes modalidades deportivas como trabajo de fuerza-resistencia, trabajo de resistencia aeróbica, deportes de equipo. También nos va a servir para propiedades contráctiles del músculo, y aquí vamos a tener lo que es una activación muscular, rigidez muscular, la potenciación muscular, las diferencias entre músculos, la evolución que tiene el deportista con la edad, el balance muscular, las diferencias entre modalidades deportivas y los efectos del cambio en las condiciones de evaluación. También vamos a tener el control de alteraciones patológicas del sistema neuromuscular, y esto va a conllevar a que se sepa acerca de la atrofia en personas amputadas, las enfermedades neuromusculares, la musculatura espástica, los poliomielíticos, las personas que se encuentran encamadas de una larga duración, los enfermos con polineuropatía diabética, los que tienen Alzheimer, y también una recuperación postoperatoria. Bueno, pues como comentaba, esta se puede obtener con el valor de DM, que nos va a hablar acerca de la deformación máxima, y el cual va a presentar valores bajos cuando la rigidez es elevada y alto cuando esta disminuye. También nos puede mostrar la resistencia pasiva al estiramiento del músculo, y su valor determina la magnitud de la respuesta mecánica del músculo y va a condicionar su eficiencia motriz según la actividad que realice la persona. Es por esto que una tensimografía pues, nos es muy útil para ir evaluando cómo va siendo la respuesta de un deportista, incluso de una persona normal, a los diferentes estímulos que se van teniendo.